Ya comencé a grabar, chiquillos. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla. Ya, aquí estamos. Ya, asiéntenme, por favor, que yo no los veo. Si están viendo la pantallita. Sí, ya, muchas gracias. Ya, chiquillos, miren. Producto de toda esta situación, la que estamos viviendo, que obviamente para nadie es ajeno y que de alguna u otra manera eh, es entendible. También entiendo la solicitud, la petición que hayan hecho ustedes como estudiantes en relación a tener esta semana de receso. Nos dio para cuestionarnos harto, en este caso, hablando personalmente, en cómo vamos a enfrentar teniendo el programa, la asignatura, teniendo en cuenta que vamos a tener 3 semanas menos, ¿ya? Siendo que el calendario tampoco se postergó, ¿no es cierto? O sea, si lo vemos en forma cuantitativa, son alrededor de 6 clases, 6, 7 clases. Entonces, eso también nos hace repensar la forma de cómo vamos a evaluar la asignatura, ¿ya? Entonces, esta es una asignatura súper amigable. Ojalá, quiero que lo vean así y que no sea tedioso. No quiero que genere el estrés más en esta situación complicada que están ustedes, que estoy yo, y que sea todo lo contrario. Hay ciertas cosas que no vamos a lograr, obviamente, en una instancia normal, por así decirlo, entre comillas, que no vamos a poder llevar a cabo, ¿ya? Pero obviamente esas quedaron en el registro eh, curricular para ser intencionada en el próxima asignatura, que es taller de intervención. Y ahí vamos a intencionar todo lo que tiene que ver con práctica. Pero por ahora, estas son las indicaciones del trabajo que les tengo para todo lo que va a ser el semestre, ¿ya? Entonces, primero que nada, necesito que entre ustedes puedan conformar grupos de 5 estudiantes, ¿ya? Eh, a libre elección, ustedes lo conforman eh, y por favor necesito que sean 5, no 4 ni 6, ¿ya? Por la cantidad de estudiantes que son, creo que son 54. Obviamente puede ser que quede un grupo de 6 o uno de 4, ¿ya? Pero quiero que todos sean de 5, ¿ya? Y la idea es que ustedes puedan conformar estos grupos y le hagan llegar eh, el grupo, obviamente, configurado a Constanza para que ella me lo envíe. Y le puse un plazo ahí para mañana, hasta las 6 de la tarde. Yo creo que son suficientes horas como para que ustedes puedan, eh, no sé, por grupo. Me imagino que ustedes ya tienen ya grupos configurados en otra asignatura donde ya hayan trabajado. Entonces, para mí no hay problema en eso, ¿ya? Entonces, por favor, si puedan trabajar durante la tardecita y durante mañana en hacer eso y me lo envían, ¿ya? Si no hay formación de grupo, obviamente me dejan a mí la responsabilidad de hacerlo, ¿ya? Eh, la asignatura va a ser evaluada con 3 informes, ¿ya? Eh, que ahí están las fechas: 3 de julio el primero, el 7 de agosto el segundo, el 28 de agosto el tercero. Lo que vamos a trabajar eh, va a ser un mapa conceptual, ya durante el transcurso de estos 3 informes. Esa va a ser la técnica que vamos a utilizar. O sea, un mapa
perdón, no conceptual, sino un mapa cognitivo, ¿ya? Que es distinto. Yo no sé si alguien reconoce la distinción entre uno y otro, porque eso es importante. Me imagino que a alguien le va a entrar como, puede entrar en duda, que sea un mapa Profe, cognitivo y no conceptual. mm, ¿el mapa cognitivo no es lo mismo como que el mapa mental? ¿O Sí, no, no es que... sí, perdón, mapa mental, mapa cognitivo, sí, ¿qué diferencia hay con el conceptual? Yo he visto que, no sé, pero yo he visto que los mapas mentales son como de libre creación y como que el concepto principal queda al medio y uno le puede poner imágenes, le puede poner distintas figuras. No es como tan... Exactamente. Muy bien. ¿Quién me hablaba? Perdón. Paula Abdey. Paula. Muchas gracias, Paula. Exactamente. El mapa cognitivo nos ayuda a representar, ¿no es cierto?, ideas, reflexiones, nos permite colocar gráficos, comparaciones, diferencias, y hay algo que no tiene y que sí tienen los mapas conceptuales, que son la jerarquización, ¿ya? Ese es como el tema relevante de los mapas cognitivos. No tienen una jerarquización de los elementos que usted coloca ahí, ¿ya? No, no es lineal. Entonces eso nos permite, como decía muy bien su compañera Paula, nos permite libertad en el desarrollo y en la configuración del mapa. Ahora, ¿por qué necesito que formen grupos de 5 personas? Porque durante el trayecto de toda la asignatura vamos a trabajar en base a un caso que yo le voy a enviar, ¿ya? Un caso clínico, de alguna situación. Estos son casos de, de, que yo he escrito en base a la experiencia en el trabajo, de casos reales que yo he visto, que me ha tocado participar. Entonces, yo los escribí, tengo alrededor de 10, 11 casos, y a cada uno yo le voy a entregar un caso, ¿ya? Entonces, esa es la idea. ¿Qué más? ¿Qué se va a evaluar en nuestros informes? Claro, ustedes estarán pensando, chuta, 3 informes, la misma técnica, mapa cognitivo, ¿qué va a medir en la primera, qué va a medir en la segunda y qué va a medir en la tercera entrega del informe? ¿Qué se pretende que ustedes entreguen en el primer informe? ¿Ya? Se espera que ustedes puedan identificar los elementos del caso, ¿ya? Súper importante. Y para eso, elementos del caso como por ejemplo, no sé, el usuario, el sexo, la patología, qué tan relevante es la familia, el grupo social, la comunidad, ¿ya? No sé, ahí ustedes tienen que discutirlo. Pueden ser algunos relevantes, otros no, algunos primarios, algunos secundarios. En ese primer informe se va a pedir que ustedes puedan identificar elementos de la práctica basada en la evidencia, que hoy día vamos a comenzar a ver, y junto con ello realice un reporte de la búsqueda bibliográfica y las fuentes que utilizó para justificar la práctica basada en la evidencia, ¿ya? Eso puede ir en una hoja aparte, no dentro del mapa cognitivo en sí, ¿no es cierto? Sino que entregar en una hojita, ¿no es cierto? Esta fue la bibliografía, estas fueron las fuentes de recolección de datos. Nosotros, eh, por medio del sitio web o de la biblioteca virtual de la Universidad Austral, buscamos bibliografía en las siguientes revistas, en las siguientes editoriales. O sea, utilizamos la EBSCO, utilizamos Emerald, utilizamos, no sé, ahí usted elige, ¿ya? Pero eso tiene que quedar evidenciado. Hasta ahí, eso es lo que se va a revisar en el primer informe. Después, en el segundo informe, y sumado a lo que ya tienen del primer informe, ¿no es cierto?, del primer mapa, esto va a ir aumentando en complejidad. Entonces, sus mapas ustedes van a comenzar con elementos básicos, quizás, del primer informe, ¿cierto? Pero a medida que nosotros vamos como teniendo las clases y leyendo
y reflexionando en cuanto al tema, va a ir cambiando su mapa cognitivo, ¿no es cierto? Y va a ir adquiriendo más complejidad. Entonces ahí, ¿qué se espera ver en este informe, en este mapa? Son reflexiones, análisis que evidencien la utilización de otros conceptos que vamos a revisar, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el razonamiento profesional, ¿ya? Y la aplicación de pensamiento reflexivo. Y eso, cada una de esas cosas, ustedes lo van a ir materializando en este mapa cognitivo. Y después, en el último informe, la última patita, ¿no es cierto?, de este gran mapa cognitivo, sumado a lo que ya tienen del primer informe, del segundo reporte que ya habrán enviado, se espera que además usted evidencien elementos del análisis de la ocupación, ¿ya? Por eso es importante este ejercicio que estuvieron haciendo, y que también esbocen líneas de intervención desde la disciplina, ¿ya? Esa es como la idea. Entonces, al final, cuando ustedes entreguen su tercer mapa cognitivo, ustedes van a ver un mapa muy distinto, ¿no es cierto?, a lo que construyeron al principio. Y esa es la idea, que ustedes también puedan ver el proceso completo. Ya no solamente un único esbozo, sino que ustedes mismos también como grupo, como equipo de trabajo, vayan viendo cómo esto también se va complejizando. Y cómo a lo mejor su planteamiento también, paradigmas se van rompiendo, ¿no es cierto? Y surgiendo nuevas concepciones. Su mapa de seguro va a cambiar, ¿ya? Quizás en su primer informe, o sea, al realizar el segundo informe, van a quedar muchas cosas del primer informe obsoletas. Se van a dar cuenta que hay elementos que a lo mejor se pudieron haber quedado afuera, que ahora en este segundo informe, en este segundo mapa, ¿no es cierto?, van a colocar. Esa es la idea. No sé si tienen preguntas con respecto a estas indicaciones del trabajo. Por favor. El instrumento igual lo tengo, la rúbrica la tengo, para que ustedes también sepan que se va a evaluar de algo concreto, no de la nada. Pero esa ya la estoy terminando y se la voy a subir también para que ustedes la tengan con anticipación. ¿Pero qué piensan? No sé si han trabajado antes con mapas cognitivos, en otra asignatura, no sé. O sea, así como mapa cognitivo, ¿no? Pero en introducción a la terapia hicimos algo como parecido porque había que hacer como una línea temporal, ¿Ya? pero era como igual como así como sin un esquema como así tan lineal. O sea, obviamente las fechas son lineales, pero me refiero así como que uno tenía que ponerle creatividad y cómo hacerlo, eh, por decirlo, de acuerdo a la forma en que uno quisiera Claro, desarrollarlo, porque todos los mapas, o sea, todas las como líneas temporales no eran iguales. O sea, perfecto, se veía la diferencia entre un grupo y todo y era como parecido a esto. súper. La idea es que también ocupemos este tiempo, cuando ya hayamos pasado como la teoría. Yo voy a configurar Zoom de tal manera de que estemos separados por grupo, por sala, y yo pueda ir entrando de sala en sala, de grupo en grupo, para apoyarles, para ayudarles, para darle ideas. Esa es la idea también, ¿ya? Y que ocupen, ojalá, este tiempo, los jueves y los viernes, para hacer su trabajo y no tengan que estar ocupando tiempo extra. Esa es la idea también. Por eso lo pensamos y lo discutimos con la profesora Daniela en Valdivia, que sea así. La idea es, chiquillos, alivianarle la carga, que puedan trabajar en equipo, que ocupemos los espacios y los tiempos que tenemos decretados, no ocupen más tiempo de lo que ya tienen, eh, y que disfruten haciendo la tarea. Hoy día, bueno, la tecnología nos permite, hay software que permiten realizar mapas conectados desde su casa, y chatear y discutir y colocando elementos. Entonces, si ustedes conocen alguno de esos, sería bueno que discutirlo, ¿no es cierto?, como curso, ayudarse.
¿ya? Yo con el que más he trabajado ha sido con el CEMAP, no sé si lo ubican. No, profe, no lo ¿No? había escuchado. Ah, ya, pensé que lo conocían. Es como el más popular. Ya, pero yo les voy a enviar un link ahí para que lo vean, lo ojeen. Les va a servir, yo creo, después para otras asignaturas. Y es súper amigable, es súper fácil de trabajar. O también pueden utilizar otro tipo eh, de técnica, no sé, ¿ya? Pero ¿qué les parece? ¿Está bien? ¿Les queda claro? No sé. ¿Qué es lo que se espera del primer informe, del segundo informe, del tercer informe? Sí, se ve claro, o Sí, sea, igual es como que con la rúbrica yo creo que es como, sí, nos sí. vamos a dar cuenta quizás como lo más específico, pero así como en rasgos generales queda claro. Ya, qué bueno. Me alegro. Ya, chiquillo. Bueno, lo tienen en el sistema ahí. Cualquier pregunta me escriben y me la comentan. Eh, Profe, respecto de las, o sea, como del análisis de la actividad y de ocupación, sí, no sé si le han llegado los correos de mis compañeros sobre sí, eso, o se sí lo me están, comentaron ya. sí, me están llegando los informes. Envíenmelo ahí nomás porque en el CIBTU me fue imposible Ah, generar ya. una nueva, sí. Ya, perfecto. Es que yo no lo había enviado por lo mismo, porque como salía ahí, como que estaba como caducado y no se podía enviar, entonces Sí, por eso le comentaba. yo intenté, sí, la Constanza me escribió y me indicó eso, que a usted no le parecía como que ya se había cerrado el plazo y todo. Yo generé como dos, tres veces más, pero al final creo que no pasó nada. Entonces, algunos de sus compañeros empezaron a enviármelo a mi correo, no tengo ningún problema en recibirlo ahí. Y a medida que yo lo vaya Ah, recibiendo, ya. yo voy a ir viéndolo y haciéndoles comentarios. ¿Ya? Ya, perfecto, profe. Gracias. Gracias a usted. Ya, chiquillo. Entonces, hoy día lo que pretendo ver con ustedes es la práctica basada en la evidencia. ¿Ya? ¿Han visto algo de esto en otras asignaturas? Introducción. Introducción a la terapia. Mm. ¿Sí? Ok, ¿qué El árbitro vieron? dice con usted. ¿Qué Análisis, vimos? Hoy la verdad es que yo no me acuerdo muy bien específicamente, no sabría decir, ya, pero era como más centrado como en que obviamente tenían que tener como por decirlo así, como una investigación que exacto. no podía como surgir de la nada y bueno, en nuestra como rama, digamos, en nuestra profesión es como ciencias de la ocupación, que sería Sí, como la evidencia, pero así como qué es como concepto no me acuerdo. perfecto. Eso lo vieron en, En introducción a la terapia. ya, perfecto. Ahí lo escribió la Paula igual, en el chat, creo. Ya, es que como ahora estoy con mi pantalla desplegada, no puedo verlo. Perfecto. Entonces, miren, te voy a contar un poco la historia. Bueno, en el Willard Spackman hay un capítulo eh, entero que habla sobre la práctica basada en la evidencia, y donde yo me basé también para hacer esta presentación. ¿Ya? Entonces, como yo tengo la versión del 12, la edición 12, eh, yo tendría que, luego, como buscar en la edición 11, que es la que ustedes tienen, qué página es. Pero hay un capítulo entero que habla sobre la práctica basada en la evidencia. ¿Ya? Bueno, les comento que en los años 90, no solamente los terapeutas ocupacionales, sino que diversos profesionales empezaron a hacerse cuestionamientos en relación a, a los criterios de intervención y más que nada a la evidencia o que justifique la intervención realizada. Entonces se dieron cuenta que en el ejercicio de la profesión, al tratar con comunidades, al tratar con personas, los textos, ¿no es cierto?, y las revistas científicas
que daban cuenta de este tipo de patología o problemática social, no eran o no tenían algún tipo de coincidencia con la realidad, ¿ya? Entonces se dieron cuenta de que realmente faltaba o era necesario buscar una forma de evidenciar, ¿no es cierto?, la práctica y de alguna otra manera avalar lo que uno como profesional debía hacer, ¿ya? Entonces, esto nace como también para los terapeutas ocupacionales como una gran oportunidad, perdón, siendo que lo menos que hacemos, no sé por qué me saca, sí, tengo un problema aquí con mi, Profe, ¿sí? ¿qué edición del Vilar es este PPT? ¿De la versión 11? No, de la versión 12. ¿De la versión 12? ¿Qué página? ¿Qué? 398. Ya, gracias. Sí. No puedo hacer la transición. Pero, profe, igual se ve bien así sin ¿En serio? presentar. Sí. Ya. Ustedes me van comentando, chiquillos, ya, por favor. Qué raro. Ya. Ahí estamos. Ya. Entonces, como les comentaba, esta fue una gran oportunidad también para nosotros los profesionales, los terapeutas ocupacionales, en el sentido de lo que menos hacemos en la práctica es poder evidenciar lo que hacemos. Y eso es un desafío que todos los terapeutas ocupacionales tenemos. Sistematizar, ¿no es cierto?, las intervenciones, escribir y después publicar. Entonces, ¿qué es lo que busca? Que también se está en discusión si esto es un rol del terapeuta ocupacional, de la terapia ocupacional o de la ciencia de la ocupación. Eso siempre ha sido una discusión. Ahora, actualmente existen muchas más revistas donde terapeutas ocupacionales publican y publican casos clínicos, publican experiencias, ¿no es cierto?, de poblaciones, con un marco metodológico, digamos, bastante desarrollado que permite de alguna u otra manera tener en cuenta, ¿no es cierto?, y a mano cuando uno trabaja como terapeuta ocupacional. Pero también esto es importantísimo y necesario, ¿no es cierto?, porque lo que busca la práctica basada en la evidencia es salvaguardar, ¿no es cierto?, el bienestar y la salud de las personas, del cliente, del usuario, ¿no es cierto? Tenemos una responsabilidad profesional y ética de contar con la última evidencia en relación a tratamiento, en relación a vínculos terapéuticos, ¿no es cierto? A buscar información en relación al contexto terapéutico, ¿no es cierto? Y una de las cosas más importantes, la pericia clínica. Entonces, no el hacer por hacer, sino que el hacer bajo el concepto de la mejor evidencia encontrada, ¿ya? Y para esto el libro
el Wheeler-Spackman, de alguna otra manera, lo que hace es describir cuáles son estos pasos de las prácticas basadas en la evidencia, ¿ya? Hay una serie de metodologías y ustedes van a poder verlo ahí en el capítulo, que es el capítulo 31 de la unidad 8, creo. Van a poder hacer una revisión, ¿no es cierto?, y darse cuenta de que es un trabajo bastante exhaustivo, ¿ya? Pero también responde a una necesidad que tanto el usuario tiene, sino que también nosotros como profesionales, ¿ya? Entonces, aspecto a considerar es que la práctica basada en la evidencia también nunca o no pretende reemplazar el razonamiento, ¿no es cierto?, de la experiencia clínica o la teoría y los valores centrales de la práctica y la ética. Todo lo contrario, sino que busca, ¿no es cierto?, tener un respaldo, más que mal. Si vamos a intervenir, no sé, en una persona que tenga alguna patología severa, no sé, un secuelado accidente vascular o que tenga algún tipo de problema muscular, ¿no es cierto?, que tener evidencias que avale, ¿ya?, nuestra intervención y que no sea porque sí, ¿ya?, o porque lo que aprendí o lo que sé. También importante que existen variados tipos eh, de, tipos de investigaciones que son relevantes que uno puede encontrar en esta búsqueda, ¿no es cierto?, de avalar lo que uno hace. Ahí usted puede encontrar ahí investigaciones descriptivas, de estudios cuantitativos, cualitativos, casos. Hay una infinidad de material, ya de publicación. Ahora, las que uno más busca y las que uno también más encuentra y las que más publican, por lo menos aquí en Chile, terapeuta ocupacional tiene que ver con estudios que son más descriptivos y casos clínicos, ¿ya? Ahora, hay forma de organizar la evidencia y esta es una que está en el libro también, de ahí lo saqué, eh, la forma en que uno la debe ordenar o el cómo se hace, ¿ya? Entonces vimos el qué es y ahora el cómo realizamos, cómo, cómo buscamos información, qué hacemos con esa información, cómo la tratamos y de qué manera la utilizamos. En una primera instancia, lo que uno debiera hacer, ¿no es cierto?, es recolectar todos los antecedentes, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el cliente, con la persona, con el usuario. Eh, ¿Antecedente a qué me refiero? Con el sexo, tiene que ver con el grupo familiar, su desempeño ocupacional, sus roles, si estudiante, si trabaja, en qué parte de la etapa evolutiva del ser humano se encuentra, ¿ya? Después lo que uno hace es hacer una revisión del diagnóstico, ¿ya? Ahora, cada uno de los casos clínicos que yo les voy a enviar tiene un diagnóstico específico, ¿ya? Eh, Ahora el caso puede ser que esté un poco más abierto, ahí vamos a ir trabajando con el grupo, en este caso yo voy a trabajar junto con ustedes como para poder rellenar esa información si es que a lo mejor no estuviera, ¿ya? Pero la mayoría de los casos sí tienen un diagnóstico, entonces la idea es que también ustedes puedan razonar en cuanto a ese diagnóstico, ¿no es cierto? Y pensar en qué disfuncionalidad puede provocar en el usuario, ¿no es cierto? Y también pensar en lo que puede hacer, ¿ya? Eh, por eso también el análisis de la actividad. El análisis de la actividad, por ejemplo, nos permite visualizar de alguna otra manera qué tipo de actividad es un ser humano
y una vez, en este caso, el usuario que ustedes tengan, ¿no es cierto?, en su caso, y poder pensar de qué manera le puede estar afectando después de tener como el panorama creado en su mente. En este caso, por ejemplo, si el caso central fuera una profesora que tiene problemas de artritis reumatoidea en las manos, ustedes si piensan en un análisis de actividad de un profesor X, ustedes podrían eh, pensar y razonar cuáles son, digamos, a qué se enfrenta un profesor, ¿me entiende? Un profesor dentro de un rango de normalidad o funcionalmente, cómo debiera ser su desempeño. Entonces eso también le va a permitir, ¿no es cierto?, visualizar el diagnóstico y hacer este análisis con lo que quizás pudiera hipotizar que pudiera estar afectando en su desempeño ocupacional. ¿Ya? Profe, una consulta. ¿Hay Sí. como como por decir así, un catálogo como de diagnósticos posibles o es como, no sé, no tienen un nombre específico o sí tienen, como ¿En cuando qué te, uno diagnostica? Porque cómo? uno es de acuerdo a la funcionalidad, pues, a como si puede realizar su ocupación, o me imagino, ¿no? No. ¿Cómo? ¿No? No te entiendo. ¿A qué te refieres? Que en el diagnóstico, no sé si por ejemplo hay como tipo un DSM-5 Ah, ya, de de funcionalidad. diagnóstico, claro. No. Puede ser que sí, puede ser que no. Depende del Ah, caso. Puede ser que en algún caso te toque solamente el diagnóstico y tengas que ya, hacer como este análisis que te estoy indicando, por ejemplo, de la profesora, po, que a lo mejor el caso principal es una profesora que tenga problemas, no sé, por artritis reumatoidea, y te aparezca solamente el diagnóstico de artritis reumatoidea, ¿me entiendes? Y ahí tú vas ya, a ya. tener que hacer el análisis. Ahora, puede ser que el caso venga profesora, o sea, señora, dueña de casa, laboralmente activa, ocupación profesora, con diagnóstico de artritis reumatoidea y con una evaluación funcional de mano de, y ya Claro. tengas como de ahí como insumo, ¿me entiendes? Que ya venga ya con alguna clasificación diagnóstica o de Ah, funcionalidad. ya. Puede ser. A veces, mira, lo más probable es que en el ejercicio clínico no aparezca nada. O sea, yo en Sí, mis po. 9 años nunca llega algo así. Solamente te llega antecedentes de la persona, el diagnóstico y nada más. Y a veces de los mismos colegas. Pero Y uno por lo que sabe puede diagnosticar algo o necesariamente hay que derivarlo para que lo diagnostiquen bien y pueda funcionalidad, intervenir? No, no funcionalidad, funcionalidad, sino que, diagnóstico, digamos, diagnóstico, referente. Sí. no. Generalmente no. Lo único que hacen diagnóstico, según el DSM-4, el DSM-10, DSM-11 que hay ahora, son los médicos. Lo único que pueden diagnosticar. En este caso, Ah, por ya. ejemplo, si es funcionalidad motora o física, fisiatra, traumatólogo, reumatólogos, pero nosotros no. A lo mejor, si te toca trabajar en algún equipo, no sé, que tenga Multidisciplinar, un... Sí, sí, es como súper... eh, no sé, yo no he conocido muchos equipos multidisciplinarios, pero dicen trabajar de forma multidisciplinaria, pero si ojalá sea así y te toque, generalmente puede ser que el médico te pida una apreciación, pues en base a eso tú puedes como ayudar en el diagnóstico, pero generalmente son ellos que lo hacen. Ah, ya. Mm. Perfecto. Sí, Esa era mi duda. Gracias. sí. De nada, de nada. Ya, entonces, después lo que buscamos es evidencia de la investigación, ¿no es cierto? Una vez que tenemos los antecedentes, como le mencionaba, eh, edad, sexo, tipo de familia, contexto social, uno busca asemejar o encontrar evidencias que tengan las mismas características de los antecedentes del cliente, del usuario, obviamente, ¿ya? Lo mismo que en el diagnóstico. Las evidencias que uno busque, ¿no es cierto?, tienen que ir de acuerdo al diagnóstico en sí. Por ejemplo, si
voy a seguir con este caso, ¿no es cierto? Si la señora Juanita tiene artritis, un diagnóstico de artritis reumatoide acentuado en las manos, ¿no es cierto? Con deformación de la falange, proximal, distal, a nivel de los metacarpianos, ¿cierto? Voy a buscar evidencia sobre eso, no voy a buscar evidencia sobre, no sé, enfermedades que tengan que ver con la degeneración del músculo, ¿no es cierto? Algún tipo de miastenia, no voy a buscar ese tipo de información, ¿verdad? Voy a buscar información que tenga que ver con la osteoartritis, ¿me entiendes? Voy a buscar evidencia que tengan que ver con donde haya una conjugación tanto del diagnóstico con los antecedentes del usuario. No me voy a ir a buscar en población joven, no me voy a ir a buscar diagnóstico de artritis o evidencia de artritis reumatoidea juvenil, ¿me entiende? Porque no se condice con los antecedentes de mi caso. Hay que tener ojo con eso también, cuando uno busca evidencia, ¿ya? Y de ahí te vas a encontrar, como mencionabas, con distintos tipos de investigación. Ya te vas a encontrar con estudios cualitativos, te vas a encontrar con evidencia de casos, estudios de cohortes, ¿no es cierto?, que son estudios a gran escala donde se trabajan con grupos de personas digamos, de 50 personas, de 60 personas, 100 personas, digamos, con los mismos antecedentes de usuario y con el mismo diagnóstico, ¿cierto? Esos son estudios y evidencias que son mucho más potentes que un caso clínico, ¿ya? Ahora, en la etapa 2, lo que uno hace es elegir un tratamiento eficaz, una intervención, ¿ya? Eh, y busca no solamente un tratamiento, ¿ya? O una forma de intervenir. El libro dice pero hay mucha más responsabilidad cuando buscamos diferentes tipos de intervención, ¿ya? Eh, y de alguna u otra manera negociamos con el usuario, esa es la idea, en la cual nosotros, dentro de una relación terapéutica, nosotros, de este vínculo que tenemos con la persona, presentamos la evidencia y decimos, mira, ¿sabes qué, señora Juanita? Esto es lo que yo he encontrado, esto es donde nosotros encontramos evidencia, esto es lo que resulta. Le presento dos tipos de intervención y negocio de alguna otra manera, le hago saber, ¿no es cierto? Y tomamos una decisión a qué tipo de intervención vamos a realizar. ¿Ya? ¿Qué le parece esa parte a ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Relevante, no relevante, distinta? No sé si han tenido esta experiencia ustedes. Profe, a mí me llama la atención, o sea, es súper importante, yo creo, obviamente por respeto al usuario y al cliente, Sí, que podamos como hacer una investigación o podamos como centrarnos bien en su caso. exacto. Pero yo me he dado cuenta, o sea, tampoco es que conozca al terapeuta en la práctica, porque la verdad es que no los conozco. O sea, he Ujú. conocido terapeutas, pero no he visto cómo ejercen. Pero yo me imagino, por lo que he visto en otras disciplinas, que no es muy común tampoco que se investigue antes, em, en el caso mismo se investigue para realizar una intervención. Como que generalmente intervienen nomás. Exactamente, exactamente. Y para colocarlo en perspectiva, bajo una lógica de atención, eh, por ejemplo, que lo que yo más conozco de atención primaria, quiero referirme a ese tipo de situación, de contexto laboral, es re difícil, eh, dado que te citan personas cada 30 minutos, te citan una persona para atender. Y en el día puedes atender fácilmente, comenzando una jornada laboral desde las
8:15, 8:30 hasta las 12:30, puede atender fácilmente ahí 7, 8 personas, y la tarde desde las 2 hasta las 4:30 de la tarde, 4 más, o sea, estáis atendiendo en el día 11 horas promedio, o 11 personas promedio, 12 personas. Entonces, ¿en qué momento tú puedes trabajar o de alguna otra manera eh, tener un espacio donde tú puedas eh, trabajar, ¿no es cierto? Y bajo esta responsabilidad ética que tenemos como profesionales, ¿en qué momento te aseguran los espacios y los tiempos para que tú hagas esto? ¿Cómo lo enfrentas? La única forma sería como los profes, ¿no? Que llegan a la casa y tienen que seguir revisando pruebas, trabajo. Bueno, O sea, es que no me imagino otra forma porque es que te das cuenta, Nicolás, ¿verdad? Te das, sí, te das cuenta que de alguna otra manera esto también es lo que le pasa en la vida real a los profesores, ¿cierto? ¿En qué sí, pues, momento planifican las clases? ¿En qué momento trabajan en un diseño curricular? ¿En qué tiempo libre. momento? Claro, y si es que, porque es muy difícil. Entonces, eh, ¿qué han hecho algunas clínicas que se ha visto que, y también de alguna otra manera ha sido como, eh, ha sido un tema para los gremios y asociaciones de profesionales de la salud, resguardar o tener un espacio para trabajar de manera multidisciplinaria este tipo de casos, y más cuando son casos complejos, ¿no es cierto? De Claro. utilizar la práctica basada en la evidencia para intervenir de manera eficaz, ¿cierto? Eficiente, de una manera responsable, ética, como tú decías, Nicolás. Eh, Esto es lo que debiera hacerse siempre, ¿cierto? Por una cuestión. Y la otra solución que yo le veo como más plausible es quizás no atender tantas personas en el día y centrarse en un número menor, no sé, dos, tres personas, pero para poder darle como la mejor atención posible, pues, porque tampoco sacas nada de atender 10 12 si los vais a atender mal. Eso es Exacto, como mi pensamiento. sí, pero en un sistema ¿Profe? con una mirada de un capitalismo cognitivo, donde Ujú. se te mide por la producción, donde se te mide por la cantidad de usuarios que tú atiendes, donde se te mide por la cantidad de personas que tú das de alta, y donde más encima se te incentiva bajo el concepto de bonos, bajo el concepto de dinero. ¿Qué haces ante eso? Cuando todo se mide, donde la mercadotecnia se traslada aún a la salud, ¿qué Mm. podemos hacer? ¿Profe? Sí, O sea, lo que decía Nico también podría ser, aparte de cambiar todo lo que usted dijo, como en un lugar utópico, sería como tener más terapeutas trabajando como para la misma comunidad, cosa que solo se atienda, por ejemplo, a las personas en la mañana y en la tarde se puedan realizar este tipo de investigaciones para poder darle como la mayor atención. eh, comparto contigo, Romina, pero súper bien. El tema es que cuando el eje central es reducir costo, y donde recurso humano te genera costo, y es lo que hacen los servicios de salud y cada dispositivo de salud, ¿me entienden? Donde esa es Sí, la máxima y donde eso es lo que se busca, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer? no, es complicado. Bueno, no te queda otra de hacerlo en la casa, no, no sé, no sé, no se me ocurre la verdad. O dejarte llevar por el sistema nomás, po, y volverte realmente una máquina de atención, donde realmente pierdes el ejercicio de, O sea, de intervenir y de tener de lo otro realizar tu que, trabajo de esta forma, ¿no es cierto? Ante el sesgo de que el tema es que también se pone
De Profe, otra manera, hasta te pueden congelar el contrato por tener este tipo de práctica cuando tú no cumples las metas o no cumples los criterios de atención que te pide la dirección. claro. Profe, y lo otro que se podría hacer, no sé, esto sería ya como quizás si uno ejerce de manera como privada, tiene su propia consulta, Ahí sí, pues. como tratar ciertos tipos de, como de patologías nomás, pues como especializarse en ciertas cosas, como no sé, pues por ejemplo en casos de que tengan que ver con osteoporosis, todo lo que tenga que ver con los huesos o en sí, en ese tipo de cosas, tratarlas en tu clínica, Claro. quizás. Ahora hay todo un tema de discusión y yo lo dejo lo pongo en la mesa o lo pongo en la plataforma virtual. ¿Qué piensan ustedes con respecto a a la especialización? Hay algunos terapeutas que creen de que nosotros o cada terapeuta debiera especializarse en algo. Hay otros que piensan que como terapeutas ocupacionales de alguna otra manera podemos ejercer y realizar el ejercicio de la profesión en plenitud. O sea, si yo trabajo con adulto mayor, ¿por qué no puedo intervenir con niños? ¿Por qué no podría trabajar con adolescentes? ¿Por qué no podría trabajar con infractores de ley? Y hay otros que Profe, piensan, no, yo, porque que debes elegir y que debes como especializarte y ser bueno en niños. Si te vas a dedicar a niños, niños. ¿Qué Yo creo piensan que eso ustedes? ayudaría a que hubiera más sistematización. O sea, yo igual, por ejemplo, así como Romina, futura terapeuta, me encantaría Ujú, poder trabajar en todas las áreas, ujú. pero también me gustaría como especializarme en una porque así podría ser más experta y hasta podría llegar a sistematizar y que haya más información del área específica en la que yo trabajo. Perfecto. Súper. sí, yo pienso lo mismo que Romina, y además que uno, por más que quiera saber todo, nunca va a lograr entender todo, todo. Y además va a tener como más, por decirlo, pasta para trabajar con cierta clase de personas que con otra. O sea, no sé, pues a lo mejor se te da bien trabajar con niños, a lo mejor se te da bien trabajar con adultos mayores, o a lo mejor en privación de libertad, porque igual hay que tener como ciertas características como persona, yo creo, para poder trabajar en un área o en otra. Del yo terapeuta, ¿verdad? Claro. Súper, súper. Yo dejo abierto, ¿no es cierto?, para que ustedes lo puedan pensar, pero claro, o sea, eh, dimensionar y todo esto que tiene que ver con la práctica basada en la evidencia es muy importante, muy relevante en el ejercicio de la profesión. Eh, Les comento que en mi caso personal, para mí resultaba mucho más fácil, porque yo trabajé durante 9 años en un equipo de rehabilitación rural y no tenía sistemas de atención, no tenía metas, no tenía... Entonces eso me dio mucho la libertad de hacer este ejercicio. Trabajaba con un kinesiólogo y nos dio la oportunidad de poder, para muchos casos, buscar evidencia, buscar resultados, buscar casos que se asemejen, ¿no es cierto? Estimar resultados, hacer esta negociación y realmente es muy distinto, es muy satisfactorio y es muy eficaz cuando uno sigue los pasos, ¿no es cierto? De la práctica basada en la evidencia al no... y también de haber experimentado la otra cara de la moneda, ¿no es cierto? Que tiene que ver con las intervenciones sistemáticas, que tienen que ver con el trabajo diario en cumplimiento de metas, el andar a fin de mes corriendo para atender y rellenar números. eh, es muy distinto, los procedimientos y los resultados son muy distintos, hay un abismo, ¿cierto? Y obviamente me hace mucho más sentido cuando uno busca y trabaja bajo este marco, ¿ya? Una Profe, invitación también que le igual, hago. igual yo creo que, por ejemplo, falta entender quizás por parte del sistema de salud que uno no está trabajando por números, uno está trabajando con personas. Entonces también es como quizás nosotros como, no sé, gremio o como colegio de terapeutas en un futuro podamos exigir como ciertas formas de ejercer la práctica profesional, Exactamente, exactamente. porque no se puede hacer lo que ellos quieran hacer, pues, porque no, al fin y al cabo, ellos, o sea, no sé quién va a dirigir obviamente todo esto, me imagino que viene todo de arriba,
Ujú. pero no podemos dejarnos someter por todo lo que diga el sistema, po. Sí. Creo que también tenemos que formar parte activa y decir, no, pues esto si se hace así, pues, no va a salir bien. Ujú. Y es ahí la importancia también de la participación sindical, gremial, y la esperanza que uno también de este lado coloca en ustedes también, po. Que ustedes puedan participar, que puedan ser parte de, y también, ¿por qué no en un futuro trabajar y diseñar políticas públicas, ¿verdad? Que realmente se preocupen en el bienestar de las personas, en poder resguardar la ocupación de las personas y también trabajar en pro de que ojalá en algún momento los terapeutas ocupacionales podamos realizar, y todo profesional pueda realizar un trabajo eh, que tenga la envergadura ética, profesional, ¿no es cierto? Y bajo este marco que permita desarrollar un trabajo que como toda persona se merece, ¿verdad? Ahora, otra cosa importante que cuando uno trabaja bajo la PBE, ¿cierto? Es que te permite estimar los resultados que tú vas a recibir o que tú vas a generar de acuerdo al tratamiento, a la intervención terapéutica que tú estás realizando. Y eso es súper relevante, porque hay veces que a mí me ha tocado, como les conversaba, ocasiones en que he puesto, he trabajado o he negociado con usuarios en ciertos eh, objetivos terapéuticos a lograr en cierta cantidad de sesiones sin saber de antemano qué voy a lograr con eso, ¿ya? Porque yo lo he vivido, pero también he vivido la otra parte, que cuando tú trabajas con evidencia, ¿no es cierto? Tú sabes lo que va a lograr, tú sabes lo que va a resultar, tú sabes hasta dónde va a llegar la persona. Y la persona también tiene otra impronta cuando trabaja contigo, porque sabes lo que va a lograr, ¿me entiendes? Y eso también es súper motivador, ¿ya? No sé si hay preguntas con esta primera parte o comentarios. ¿Qué piensan los, los demás? ¿Hay alguna pregunta, chiquillos? ¿No? Ya. Entonces, mañana vamos a seguir con esta parte de la práctica basada en la evidencia. Entonces, lo que yo espero ahora es que, por favor, ustedes puedan formar su grupo de trabajo eh, y sociabilizarlo con Constanza, por favor, para que ella me pueda enviar. Estos son los grupos y yo así comience a enviarle los casos, ¿ya? Para comenzar a trabajar con anticipación, con tiempo en nuestro mapa cognitivo, ¿ya? Ya, chiquillos. Cuando ya estamos en la hora, no sé si hay más preguntas eh, para dejarlo para mañana. Ya. Un abrazo a todos y a todas. Gracias por Chao, profe, conectarse. cuídate. Qué bueno que están bien, me alegro mucho. Cuídense, chiquillos. Un abrazo, profe, que esté bien. Igualmente para ustedes. Cuídense mucho. Gracias, Constanza, por tu ayuda. Gracias, Romina. Chao. Chao, profe. Chao, Paula. Gracias.
Ya, profe. Chao, Carolina. Muchas gracias. Cuídese. Chao, Javiera. Cuídese. Chao, Felipe.